La leyenda de La Llorona es un relato que ha sido contado de generación en generación en toda América Latina. Conocida por su desgarrador lamento en busca de sus hijos, La Llorona ha sido una figura temida por muchos, considerada un espectro errante, atrapado entre este mundo y el más allá. Sin embargo, lo que muchos consideran un simple cuento para asustar a los niños, tiene un trasfondo de experiencias reales que han ocurrido a lo largo de los años. A continuación, te contaré una historia reciente, ocurrida hace apenas unos años en un pequeño pueblo de México, que demuestra que La Llorona no es solo una leyenda del pasado, sino una presencia viva que sigue aterrorizando a quienes se cruzan en su camino. San Antonio es un pequeño pueblo ubicado en el estado de Guanajuato, México. Es un lugar tranquilo, rodeado de montañas y ríos, donde la vida transcurre sin mayores sobresaltos. Los habitantes del pueblo son en su mayoría personas mayores que han vivido allí toda su vida. La vida en San Antonio es apacible, con pocas preocupaciones más allá de la agricultura y la vida diaria. Sin embargo, en las noches, los habitantes saben que deben tener cuidado, pues el río que atraviesa el pueblo ha sido testigo de sucesos inexplicables y aterradores. La noche del 15 de octubre. Era una noche oscura de octubre de 2019, cuando un grupo de jóvenes decidió desafiar las historias que habían escuchado desde niños. La luna estaba parcialmente cubierta por nubes, y el aire tenía un frío inusual para esa época del año. Estos jóvenes, quienes habían crecido en San Antonio, siempre habían oído hablar de La Llorona, pero nunca habían presenciado nada que los hiciera creer en la leyenda. Decidieron, como un desafío entre ellos, ir al río que atraviesa el pueblo justo a la medianoche. El plan era sencillo: llegar hasta la orilla, contar historias de terror y demostrar que todo era solo un mito. Los jóvenes llegaron al río poco antes de la medianoche. El lugar estaba completamente desierto, y el único sonido que se escuchaba era el susurro del agua corriendo y el crujir de las hojas bajo sus pies. Encendieron una pequeña fogata y comenzaron a contar historias de miedo, riendo y burlándose de la supuesta maldición del lugar. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, comenzaron a notar algo extraño: el aire se volvió más frío, y un silencio antinatural se apoderó del ambiente. De repente, uno de ellos, Pedro, el más escéptico del grupo, sintió una presencia detrás de él. Volteó rápidamente, pero no vio nada. Los demás comenzaron a sentir lo mismo, una sensación de que no estaban solos. Decidieron apagar la fogata y guardar silencio, intentando escuchar cualquier sonido extraño. Fue entonces cuando lo oyeron por primera vez: un lamento débil, apenas perceptible, que parecía provenir del río. El sonido era escalofriante, y a medida que prestaban más atención, el lamento se hacía más claro y más cercano. El lamento no se parecía a nada que hubieran escuchado antes. Era un grito de desesperación, de dolor profundo, como si un alma en pena estuviera sufriendo a pocos metros de ellos. Los jóvenes se quedaron paralizados por el miedo, sin saber si debían correr o quedarse. El lamento se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte, hasta que finalmente pudieron distinguir las palabras: «¡Ay, mis hijos!». La sangre se les heló en las venas al reconocer las palabras que tanto habían escuchado en las historias de La Llorona. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, comenzaron a retroceder lentamente, sin quitar la vista del río. De repente, uno de ellos, Juan, vio una figura en la distancia, justo al otro lado del río. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro que caía sobre su rostro. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente hacia ellos. No podían ver sus ojos, pero sentían que esa figura los estaba observando con una intensidad que los aterrorizó. Sin pensarlo dos veces, los jóvenes comenzaron a correr en dirección al pueblo. El lamento de la mujer se hizo más fuerte, como si los estuviera persiguiendo. Mientras corrían, escuchaban pasos detrás de ellos, pero no se atrevían a mirar hacia atrás. La sensación de terror era tan abrumadora que apenas podían respirar.
Finalmente, llegaron al pueblo y se refugiaron en la casa de uno de ellos, cerrando todas las puertas y ventanas, y rezando para que lo que fuera que habían visto no lo siguiera. A la mañana siguiente, los jóvenes, pálidos y exhaustos, contaron lo que había sucedido a los ancianos del pueblo. Para su sorpresa, los ancianos no se mostraron sorprendidos. Les dijeron que lo que habían presenciado era real, y que la Llorona había sido vista en ese río durante generaciones. Según los ancianos, la aparición de la Llorona siempre venía acompañada de desgracias, y les advirtieron que no volvieran a acercarse al río de noche. Uno de los ancianos, don Manuel, les contó una historia que había escuchado de su abuelo. Según él, hacía más de 50 años, una familia entera desapareció en circunstancias misteriosas cerca del río. La única evidencia que se encontró fue un rastro de huellas que se desvanecía en el agua. Desde entonces, el río había sido evitado por los habitantes de San Antonio, especialmente de noche. Después de esa noche, los jóvenes nunca volvieron a ser los mismos. Todos se alejaron del pueblo con el tiempo, incapaces de olvidar la experiencia que habían vivido. Sin embargo, la historia de su encuentro con la Llorona se convirtió en una advertencia para los nuevos habitantes de San Antonio. El río, una vez visto como un lugar de recreo, ahora es temido y respetado por todos. Nadie se atreve a acercarse al agua después del anochecer, y el lamento de la Llorona sigue siendo un eco aterrador en las noches de luna llena. La historia de la Llorona en San Antonio es un recordatorio de que las leyendas a menudo tienen un núcleo de verdad. A lo largo de los años, muchas personas han afirmado haber tenido encuentros con este espectro, y aunque algunos lo descartan como superstición, otros están convencidos de que la Llorona es real. Ya sea que creas en la leyenda o no, la historia de San Antonio es un testimonio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y que algunas leyendas, por más antiguas que sean, nunca mueren. La historia de la Llorona en San Antonio es una advertencia que nos recuerda que algunas leyendas no son solo cuentos, sino presencias reales que acechan en la oscuridad, esperando su próxima víctima. Si te atreves a caminar cerca de un río en la noche, ten cuidado, podrías escuchar el desgarrador lamento de la Llorona, y si lo escuchas, puede que ya sea demasiado tarde. Si esta historia te ha helado la sangre, no olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias aterradoras. Y cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a enfrentarte a la Llorona? Nos vemos en el próximo video, si te atreves, adiós.